Alabado sea Dios. Pueden sentarse y podrían darles un fuerte aplauso a nuestro coro y a la adoración. Qué hermoso. Gracias, coro. Muchas gracias. Qué gozo para mí. Como dijo el pastor Tim, llevo más de 3 décadas viniendo a predicar, comenzando en el 88, 89, justo en los inicios de la iglesia. Pero ver lo que Dios está haciendo y ver cómo Dios está usando a la Times Square Church en todo el mundo. Espero que nunca tomen a la ligera esos 2 minutos en los que el pastor Tim nombra a todos los países. No lo tomen a la ligera, no lo den por sentado. El pastor David Wilkerson se asombraría al ver que desde este púlpito el mundo entero está recibiendo la palabra de Dios. Alabemos a Dios por ello y bienvenidos quienes nos ven en línea. Hace casi 40 años, cuando el Señor puso en el corazón de David Wilkerson venir y fundar una iglesia en Times Square, en Nueva York, él venía y hacía caminatas de oración, caminaba y oraba, y justo antes de anunciar que vendrían, y fue un gran cambio, tuvieron que dejar muchas cosas atrás para venir aquí, y el Señor le había dicho: vas a venir aquí y esta será tu última misión. Vendrás aquí a servir y a fundar esta iglesia. Un día caminaba por Times Square orando y diciendo: Señor, dame la confirmación. Sé que esta es tu voluntad, pero dame la confirmación. Y había un hombre entre la multitud, un hombre endemoniado que empezó a correr, gritando obscenidades, blasfemando y maldiciendo. Y corría y todos lo miraban. Estaba loco. Y se da la vuelta en medio de toda la multitud, mira al hermano Dave y corre hacia él y simplemente lo agarra. El hermano David Wilkerson está ahí. Lo agarran y el hombre con una voz demoníaca le dice a David Wilkerson: no te queremos aquí. Y el hermano Dave dijo: ya tengo mi confirmación. Y aquí estamos casi 40 años después. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. El evangelio, pueden hacerlo mejor que eso. El evangelio se predica, no solo en esta ciudad, no solo en esta nación, sino, alábenlo, se está predicando a todas las naciones del mundo. Amo a su pastor como a un hermano, le tengo un cariño inmenso y lo admiro. Él es alguien que me inspira su pasión y su amor por la palabra. Es un comunicador increíble de la palabra de Dios. Y es un hombre con un corazón muy sensible al Espíritu Santo y con gran valentía y fe. Y lo quiero mucho, pastor Tim, ya sabe, la Biblia nos advierte seriamente contra los labios lisonjeros, pero nos manda a honrar a quien merece honra. Podemos honrar a nuestro pastor hoy. Pastor, lo amamos. Ha pasado una semana, este es el domingo después de la Pascua. Qué Pascua tan maravillosa. La que hemos pasado en Times Square Church, todo el fin de semana pueden dar gracias al Señor por todos los que nos sirvieron, fue maravilloso. La adoración, el canto, la presentación, la predicación, y cientos de almas vinieron a Cristo. Simplemente llegamos, el mensaje fue tan maravilloso, lo vimos en línea y fuimos a la iglesia ese domingo. Él ha resucitado. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? ¿Y cuántos de ustedes notaron que el lunes el diablo seguía allí, y el martes y el miércoles y el jueves también? Por eso quiero hablarles hoy, una semana después de la Pascua, sobre caminar en el poder de su resurrección. Necesitan caminar en el poder de la resurrección. Y voy a leer un versículo. Un verso de Primera de Pedro, y Pedro nos recuerda las promesas y bendiciones espirituales para quienes disponen su corazón a caminar en el poder de su resurrección. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Podrían decir en voz alta: una esperanza viva, una esperanza viva.
por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora, Pedro en su primera y segunda epístola, la primera y segunda epístola de Pedro están entre las más recientes. Las últimas del Nuevo Testamento se llaman epístolas tardías, escritas probablemente entre el 60 y el 64 después de Cristo, décadas tras la resurrección. Fueron escritas en una época, en un momento de la historia donde el pueblo de Dios sufría una horrible persecución bajo el mandato de Nerón. En el año 64 después de Cristo, un gran incendio devastó Roma, ardiendo varios días y destruyendo gran parte de la ciudad. Y muchos romanos sospechaban que el propio emperador Nerón era el responsable, pero él atacó y acusó a la comunidad cristiana. El historiador romano Tácito nos cuenta, ofreciendo un detallado relato, que los cristianos fueron sometidos a torturas extremas y a la ejecución. Esta incluía la crucifixión, ser quemados vivos como antorchas humanas y ser despedazados por perros. Tácito describe cómo no solo fueron castigados por incendios que nunca cometieron, sino por odio a la humanidad, reflejando la hostilidad romana hacia los cristianos. Y las primeras fuentes cristianas asocian esta persecución con la muerte violenta de Pedro, quien fue crucificado, y de Pablo, quien fue decapitado. Y es en este contexto que el Espíritu Santo inspira a Pedro a recordarles a los creyentes y a llamarlos de nuevo a caminar en el poder de la resurrección. Que la resurrección no es un evento, es un caminar, es una búsqueda. Es caminar literalmente en el poder de su resurrección. En la resurrección tenemos una esperanza viva. No es una ilusión, sino una esperanza viva y constante, fundamentada en la resurrección de Jesucristo. Porque la tumba está vacía, o como solíamos cantar en el viejo himno, porque Él vive, puedo enfrentar el mañana. Porque Él vive, todos los miedos se han ido. Hay algunos de 20 años mirándome raro ahora mismo, porque yo sé que Él sostiene todo el futuro y la vida vale la pena vivirla simplemente porque Él vive. Si crees eso, grita amén. Me encanta la historia del niño. La maestra de la escuela dominical, la semana antes de la Pascua, dio la lección de Pascua. Jesús crucificado murió y resucitó, y para asegurarse de que realmente lo entendieran, ella le dio a cada niño un huevito, un huevo de plástico, solo un cilindro que se abre, y dijeron bien, y ella dijo bien, la próxima semana es domingo de Pascua, vengan, y esta semana piensen en ello y pongan algo ahí que les recuerde, que hable de la resurrección, díganme que han entendido. Así que llega el domingo de Pascua y ella dijo, bien niños, muéstrenme lo que trajeron. Esta niña, muy dulce, lo abrió y había puesto una flor dentro y dijo, oh Jesús, es primavera, es vida, son flores. Era muy poética y la maestra dijo, oh bueno, está bien. Y luego el niño, muy práctico, puso un clavo y dice, estos son los clavos que clavaron a Jesús en la cruz. Bien, luego otra niña puso una cruz dentro, fue perfecto, lo tenía todo. Un niño puso una piedrecita. ¿Por qué una piedrecita? Bueno, verán, es la piedra que fue removida. Buen chico. Y luego había un niño en la clase que estaba en el espectro autista y la maestra siempre se preguntaba si realmente ella le prestaba atención especial, y él parecía escuchar atentamente, pero realmente lo hacía. Entonces ella dijo, oye, ¿y tú, Billy? ¿Qué trajiste? Y él abrió su huevito, no había nada dentro. Así que ella dijo, oh, ¿olvidaste traer algo? Él dice, no olvidé nada. Dijo, esta es la Pascua es la resurrección. La tumba está vacía, la traje vacía. ¿Cuántos saben que él era el mejor teólogo de todo el grupo? Tenemos una herencia eterna que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Es incorruptible. Todo no puede desgastarse, a diferencia de lo demás en la tierra, incluyéndonos. Dilo a quien tienes a tu derecha. Nos estamos desgastando aún ahora al hablar. Díselo a alguien a tu lado.
Pero nuestra esperanza es incorruptible. Nuestra herencia nunca pierde su belleza, su valor y su eterno poder, incluso sobre la muerte. Si esto penetra en tu espíritu, si caminamos en la luz, que nuestra herencia por el sacrificio de Cristo y su resurrección, la muerte no tiene poder sobre nosotros. Si no temes la muerte, no temes nada más en la vida. Tenemos una herencia eterna, incorruptible e inmarcesible. El dinero puede perder su valor. Las relaciones pueden romperse. El cuerpo puede debilitarse. Pero tu herencia en Jesús es segura y ya está cumplida. No tienes que esforzarte por ella. La estás recibiendo cada día. Camina, procura caminar en ella cada día y la recibirás eternamente. El mundo no me la dio y el mundo no me la puede quitar. Al caminar en el poder de la resurrección, eres protegido. Como enseña Pedro, es muy poderoso. Eres guardado por el poder de Dios. Es un término militar, lenguaje militar. Estás protegido y guardado. Dios mismo te está protegiendo, guardando tu salvación. Nada puede separarte del amor de Dios. Nada puede arrebatarte de su mano. Tienes acceso total a toda la plenitud del poder de Dios a través de una fe lista para ser manifestada. Esto es lo que dice Primera de Pedro. Nuestra fe lista para ser manifestada en el último de los postreros días. Tu salvación es iniciada por Dios, asegurada por Dios y completada por Dios. Habrá, y esta es una imagen maravillosa, somos tú y yo en el último de los postreros días. Habrá un pueblo que caminará en el poder de la resurrección y ellos serán ese poder de la resurrección en nosotros. Será manifestado al pueblo de los postreros días. Somos el pueblo de los postreros días y estamos llamados a caminar en eso. Y que su poder de resurrección en nosotros se convierta en nuestro testimonio de la resurrección de Cristo hasta que Él venga. Hoy quiero hablarles sobre 3 dimensiones del poder de su resurrección que se manifestarán a través de nosotros en estos postreros tiempos. Las 3 dimensiones de caminar en el poder de su resurrección. El poder renovador de su resurrección, el poder revelador de su resurrección y el poder restaurador de su resurrección, el poder renovador de la resurrección. Por nuestra fe y salvación en Cristo tenemos acceso ilimitado al mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. No sé si alguna vez les prometieron acceso ilimitado para que al final resultara ser algo bastante limitado después de todo. Hace años predicaba en Los Ángeles y alguien dijo: te conseguí boletos para con tu familia ver a los Lakers. Me emocioné. Cuando me dio los boletos dijo: tome este cupón, le da acceso a la sala VIP, es un restaurante. Le dije: ¿seguro? Los boletos no suelen dar acceso a... Sí tiene acceso con esto. Y bueno, pero cuando llegamos no estaba muy seguro. Y al llegar allí, los niños: queremos verlo, papá, vamos, queremos ir a la sala VIP. Y llegué allí con mucha timidez. Yo no voy a salas VIP. Así que fui muy tímidamente y dije que tenía esto. Y él dice: sí, señor, puede entrar. Dije: muy bien, voy a entrar a la sala VIP. Allá vamos. Y nunca había visto nada igual. Había montañas de langosta y camarones y era simplemente inmenso. Y los niños: vaya, esto es increíble. Dije: muy bien, hagamos fila para una mesa. Hago fila y cuando me llaman ya estoy confiado, tengo el boleto. Así que se lo muestro y él se ríe y dice: no, señor, esto es para entrar. Pero son $500 por persona. Así que dije: perritos calientes, allá vamos. Pero ustedes tienen acceso total a la resurrección. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Él vivificará, resucitará y regenerará vuestros cuerpos por su espíritu que mora en vosotros. Cada uno de nosotros llegó a esta Pascua de 2026 con problemas en nuestras vidas que consideramos irremediables. Esto no puede cambiar, esto está perdido para siempre.
Pero los desafíos, derrotas, dolores, batallas, fracasos y tragedias de nuestras vidas que parecen estar tan atrapados en una tumba, la Biblia dice que el Espíritu de Dios que levantó a Cristo de los muertos puede romper cada atadura de nuestras vidas. Ahora veamos esto en Mateo capítulo 28. Veremos algunos pasajes de la resurrección. En Mateo capítulo 27, versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, hablando de Jesús, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ahora, al mirar el mismo relato en el Evangelio de Marcos, habla de las mujeres. Las 3 mujeres llegaron, se dirigen al sepulcro y saben que tienen esos obstáculos ante ellas. Saben que tienen que superarlos para llegar hasta allí. Se preguntan entre ellas: ¿quién nos abrirá el sepulcro? Saben que están los soldados, la piedra y el sello. Los soldados, una guarnición. Cada uno de ellos pagará con su vida si dejan pasar a alguien. La piedra, una piedra de 2 toneladas según los historiadores, 20 o 30 hombres para moverla, y el sello. Y el sello de Roma, la mayoría de los estudiosos coinciden, era una cuerda tensada sobre la piedra, sujeta con cera o arcilla, sellada con un sello oficial. Esta piedra no podía moverse sin romper el sello, y cualquier manipulación se detectaría de inmediato. Representaba todo el poder de Roma. Los historiadores se refieren a ella como un sistema de seguridad de 3 niveles que Mateo enfatiza: la piedra, el sello, la piedra, la barrera física, el sello, la autoridad legal, y los soldados, el respaldo militar. Y el sello de Roma llevaba todo el peso, toda la autoridad romana. El sello representaba la más alta y poderosa autoridad humana. Cuando examinamos el Evangelio de Lucas capítulo 24, y pasaremos el resto del mensaje allí, vemos en los versículos 1 al 3. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Cada uno de nosotros tiene problemas en su vida. Estoy aquí para decirles que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos mora en ustedes, y Él puede romper las ataduras de sus vidas. No están limitados, no están atrapados, no están encerrados, no están atados. No hay sello humano o demoníaco que el Espíritu de Dios no pueda romper. Por favor, reciban esto. No están atrapados en el sepulcro de su pasado. No están atrapados en sepulcros de errores pasados, culpa, vergüenza o dolor. La atadura de la adicción, la depresión, la enfermedad mental o el pánico, ataques y ansiedades pueden ser rotos por el Espíritu de Dios. Roma no puede detenerlo, ni ninguna fuerza humana o demoníaca puede detenerlo. Dios, sí, quiero que griten fuerte: voy a salir por el poder. Tienen acceso ilimitado para entrar. Esto no es un evento único al ser salvo, es entrar cada día en el poder de la resurrección. El ángel no quitó la piedra para permitir que Jesús saliera. Jesús es todopoderoso, Él es omnipotente, ninguna fuerza puede retenerlo, pero el ángel quitó la piedra espiritual, simbólicamente, para que entres en la resurrección. Esto es lo que el ángel dijo a las mujeres en Mateo 28:5. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto
y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. No estás atrapado por tu origen, por cómo creciste, ni por palabras que se dijeron sobre ti. No estás atrapado por el abuso que sufriste. No estás atrapado por un evento dramático que te haya pasado. No estás atrapado en las limitaciones del hombre, ni siquiera en las limitaciones religiosas del hombre. Por el Espíritu de Dios en ti, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, Él puede vivificar. Él puede dar vida a lo que estaba muerto en ti en el nombre de Jesús. Caminar en el poder de su resurrección es caminar en el poder renovador de su resurrección y en el poder revelador de su resurrección. Al continuar en Lucas capítulo 24, conoceremos a dos hombres en un camino, el camino llamado Emaús. Estos dos hombres están caminando por ese camino. Es el camino del corazón roto. Tienen el corazón y el espíritu quebrantado. Es domingo por la tarde, 3 días tras la crucifixión y entierro de Jesús. Su muerte ha sido confirmada oficial y definitivamente. El soldado romano traspasó su costado y salió agua y sangre. Jesús murió con un corazón roto y destrozado para redimirnos a ti y a mí. Y en el camino a Emaús, aquella tarde de domingo, las escrituras dicen que el sol se pondría antes de que terminara la conversación. Jesús murió. El cuerpo ha sido entregado, las mujeres vienen con las especias y Jesús resucitado se acerca y camina con estos dos hombres. Cuando Él se acerca a estos dos hombres como se acerca a ti y a nosotros cada día en su poder de resurrección. Y descubrirán que todos caminamos por el camino a Emaús, y como lo encontramos en Lucas capítulo 24 y versículo 13. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Hoy en nuestras vidas, no importa si eres un cristiano recién convertido, si solo estás escuchando o si has caminado con el Señor por mucho tiempo, muchas cosas aún pueden impedir que nuestros ojos lo vean. Podríamos estar limitados por ofensas, nuestros propios planes, nuestro propio tiempo, nuestras decepciones, nuestras preocupaciones, los afanes de esta vida. A veces, el hecho de negarnos a rendirnos en un área de nuestras vidas, o las heridas, o la amargura, pueden literalmente limitarnos. Y mucha gente está cegada para ver a Jesús por todo tipo de... Eso es lo que hace el enemigo. Él pone un velo. Están cegados por el príncipe de este mundo. Pero incluso diría esto: mucha gente ha estado en contacto con el cristianismo, y tú que estás viendo en línea, este podría ser tú, y también aquí en persona. Algunas personas, muchas han sido cegadas. Se les ha impedido ver a Jesús en su plenitud debido al mal testimonio de gente religiosa que profesa su nombre, que canta su nombre, pero cuyas vidas son tan contrarias que los han cegado. Me encanta esa historia del niño en la mañana de Pascua. Está sentado con su madre en la iglesia. Es una iglesia pequeña, pero hay un precioso mural de Jesús al fondo. Y el niño, mientras cantan y todo, está fascinado con el mural. Lo mira a Jesús y se queda pensativo. Le parece algo maravilloso. Y entonces el predicador aparece y comienza a predicar. El niño solo intenta mantener sus ojos en Jesús, y sin previo aviso se levanta sin que su madre lo pueda detener y dice: disculpe, señor, ¿podría apartarse? Estoy intentando ver a Jesús. Y su madre lo vuelve a sentar. Qué mala educación. ¿Por qué harías algo así? Mamá, perdón, lo siento, ese hombre me impedía ver a Jesús. Voy a dejar que eso resuene. El poder revelador de su resurrección es Jesús acercándose para abrir tus ojos a quién es Él y a su poder ilimitado para cambiarte y sanarte, para abrir tus ojos a tu necesidad de comunión con Él diariamente, para que veas sobrenaturalmente lo que Él ha preparado para ti. Pablo enseña a los corintios que esto es un estilo de vida. Esto no es algo de una vez. Esto es algo a lo que debes prestar mucha atención. En 1 Corintios 2,
Él dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Inclínate a quien tengas al lado y dile, ni siquiera te lo imaginas, pero Dios nos las ha revelado por medio de su Espíritu. El Espíritu todo lo escudriña. Sí, las cosas profundas de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Sin caminar en el poder de la resurrección, tal como los discípulos en el camino a Emaús. Sus ojos van a estar cegados y van a estar limitados a su percepción humana, a su entendimiento humano de las cosas y a su perspectiva humana de las cosas. Solo ven según el espíritu del hombre. Y no sé ustedes, pero mi propio espíritu, el espíritu de mi carne, no discierne las cosas de Dios. Necesito el espíritu de Dios cada día, porque aún así nadie conoce las cosas de Dios sino por el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha concedido gratuitamente, cosas que nos han sido dadas gratuitamente. Dice literalmente que por el Espíritu de Dios puedo ver sobrenaturalmente y que de la abundancia del corazón puedo hablar sobrenaturalmente y enfrentarme al enemigo sobrenaturalmente. Por muchos años no necesité gafas de lectura. Tenía lentes de contacto y gafas porque no veo de lejos, pero podía leer bien. Y al llegar a los 50 simplemente necesité ambas. Así que me compré estas gafas de lectura. Y fue un desastre, sobre todo predicar. Si ves los videos de la iglesia de Times Square esa época, era horrible porque me las ponía y quitaba una y otra vez. Rompía las gafas. Simplemente estaba sudando. Era una escena terrible. Un día fui a mi optómetra, una señora de la iglesia. Ella me sentó y me dijo, pastor, no, porque yo le llevaba 2 o 3 pares de gafas rotas a la vez. Y le decía, vale, toma, ¿puedes arreglarme estas? Y ella dijo, voy a intentar algo con usted. No funciona con todos. El cerebro de algunas personas puede hacerlo o no. No es ser más inteligente, sino que hay diferentes tipos de cerebros. Y añadió, prueba esto. Son lentes de contacto bifocales. Y cuando me las puse, vaya, puedo ver tanto de lejos como de cerca. Y quiero que sepan que sin el Espíritu de Dios, y también tiene que ver con el liderazgo, es posible que los líderes cristianos, muchos de ellos en las naciones, siempre hablen de cosas lejanas. Oh sí, un día vendrá el avivamiento, grandes cosas y palabras proféticas. Yo tengo una palabra. Recibí palabras proféticas un día, pero no pueden ver de cerca su propia necesidad ni lo que pueden hacer ahora. Ahora déjenme decirles esto. Sin el Espíritu Santo podemos llegar a un punto en el que solo vemos lo cercano, el problema inminente, la oposición cercana, la decepción. No puedo ver más allá sin el Espíritu Santo, pero con el Espíritu Santo puedo ver mi propia situación ahora y puedo ver lo que Él ha preparado para mí. El poder revelador de su resurrección, sus ojos no podían verlo. Ellos no pudieron verlo. La resurrección es Jesús acercándose a ti para revelarse y abrirte los ojos. Es Jesús resucitado viniendo a darte lo que yo llamaría el segundo toque. Y esto no es como un segundo, solo 2 toques. Habla de una obra continua de Jesús abriendo tus ojos y abriendo tus ojos. Ojo no ha visto, tu corazón no puede percibir. No te bases en lo que pasó ayer, hace 5 o 10 años. En esta etapa de tu vida, Dios quiere mostrarte y revelarte lo que Él ha preparado para ti ahora. Aún en tus peores dificultades, intenso dolor y profunda tristeza que te agobia, Dios quiere abrir tus ojos espirituales y revelarte la verdad y sus próximos pasos en tu vida, en tu corazón, por su Espíritu. Y esto no es solo abrir los ojos, no es solo para personas que no conocen a Cristo. Y hay algo que pasa en Marcos capítulo 8 que creo que es un mensaje importante para nosotros: el poder revelador de su resurrección. Sus ojos no podían verlo, y en Marcos 8:22 Jesús vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan.
Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Una versión dice, él veía las cosas tal y como eran. Tengan en cuenta que este hombre era totalmente ciego, como nosotros lo éramos, como tú y yo lo éramos espiritualmente. ¿Se acuerdan? ¿Lo entienden? ¿Recuerdan eso? Hubo una época, hubo años en nuestras vidas, estábamos totalmente ciegos a Dios, ¿a quién es Él? Al Evangelio. Estábamos cegados por el príncipe de este mundo. Pero la Biblia dice, por la sublime gracia del Señor, al recibir a Cristo, vino la convicción del Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Entonces el velo cae de nuestros ojos. Fui ciego, mas hoy miro yo. Si esa es tu canción, alábalo hoy. Ahora, este hombre está experimentando un milagro real. Él no veía nada antes. Él dice, ¿qué ves ahora? Es un milagro. Nunca había visto nada antes. Veo colores tantos, veo ahora, pero veo a los hombres como árboles que caminan. No está claro, no es esto. Y Jesús tiene un mensaje. Esto es, por favor entiendan, espero que entiendan. Este no es un caso de escasez de poder divino. Jesús aplica un segundo toque. No es falta de poder divino, lo repito. No, Él es todo poder, es el creador. Estuvo allí en el principio de los tiempos. Él participó en la creación de todas las cosas. Pero hay un mensaje ahí porque al tocarlo por segunda vez le dice, ¿qué ves ahora? Veo las cosas como realmente son. Creo que tú y yo necesitamos ese segundo toque. Necesitamos que el Espíritu Santo entre en cada etapa de la vida y nos abra los ojos de nuevo. El segundo toque de Jesús en Marcos 8 fue un mensaje para sus discípulos y para ustedes y para mí. Porque si miran todo el contexto justo antes de la sanidad progresiva en el versículo 17 del mismo capítulo, la Biblia dice que lo están escuchando, lo están viendo, pero Jesús dice, no entienden. No me ven, no entienden. Me están viendo, pero no comprenden nada. Y justo después tienes este maravilloso ejemplo de Pedro que proclama a Jesús como el Cristo, pero luego lo reprende cuando Jesús anuncia su muerte y su resurrección. Necesitamos, yo necesito, tú necesitas en cada paso, en cada relación y en cada etapa de nuestra vida el poder renovador del Espíritu Santo. Así podremos ver, hablar y permanecer de pie sobrenaturalmente en el nombre de Jesús para cumplir con todos sus propósitos divinos. Y todos dicen amén. Quiero cerrar con esto. Las tres dimensiones del poder de resurrección, el poder renovador, el poder revelador de su resurrección. Cierro con esto. El poder restaurador de su resurrección. Su resurrección llega muy profundo en nuestra experiencia humana. Camino a Emaús. Hay experiencias, cosas que brotan de sus corazones y de sus bocas con las que nos identificamos hoy, 2026 años después. Con el poder restaurador de su resurrección cuando te sientes agobiado por la tristeza. Atrapado por la tristeza, versículo 17. En esa misma conversación les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? La palabra triste aquí es skutropos, una tristeza envolvente, un rostro afligido, un estado de la mente y el alma. A veces, y tú que estás aquí hoy sabes de lo que hablo, y los que están viendo en línea dicen, así es como me siento. En mi vida estoy en el camino de Emaús. A veces el peso de nuestro dolor, nuestras decepciones, el cansancio, las ofensas, las heridas y la traición es lo que nos impide verlo. Esos dos discípulos se alejaban del lugar de la esperanza. Jerusalén había sido el lugar de la esperanza y se están alejando de él. Sus esperanzas se han desvanecido. La esperanza se ha ido. Es el camino de los sueños rotos. Sintieron que el mal venció y nosotros pasamos por eso. El mal parecía haber vencido al bien y a la justicia. Hablaban entre ellos tratando de encontrarle sentido. Están confundidos. Son etapas en las que no le encontramos sentido a lo que nos pasa. Tal vez tú estés en ese camino. Ahora tal vez estés en el camino caminando, cargando el peso de la tristeza. Tú tal vez viniste a la iglesia el pasado fin de semana de Pascua y algunos de tus familiares aún no son salvos. Eso te oprime el corazón. Dices, han pasado muchas Pascuas, he orado tanto tiempo. Y tal vez tú acabas de perder a un ser querido y ahora estás de luto. O vienes a la iglesia sin tus hijos o tus nietos. Estás triste por un matrimonio roto, por un divorcio, por tu hijo o hija o por tu soledad. No puedo encontrar a nadie.
Tal vez estés triste. Hay gente de varias naciones en nuestra iglesia y con guerras estallando por doquier. Pienso en nuestro querido país de Haití. Hay muchos aquí que se encuentran tristes por lo que sucede, cargando algo tan profundo porque se sienten impotentes para ayudar a su propia familia y a su país. Tal vez, amados, tenemos una esperanza viva que va a ser que Dios quiere revelar. Al entrar en su presencia, Él quiere revelar. Esta no es una esperanza estática, es una esperanza renovada por la resurrección, una esperanza viva. Y Él dice que así es como eres guardado por el poder de Dios. Pedro dice que eres guardado así. Es una esperanza viva. Eres guardado por el poder de Dios. Di a alguien: necesitas caminar más. Vuelve a decir: oh Dios, necesito ese poder de la resurrección para que me guarde y proteja. Y diré esto muy abiertamente tras 42 años de ministerio. Hay temporadas de drama y temporadas de luto y dolor. Hay temporadas de ofensas y ataques tan viles, tan intensos, que solo por el Espíritu de Dios puedo mantener mis ojos en Jesús y ser protegido y guardado. Quiero decirle a alguien: solo ríndete a Él. Él te va a guardar. No pierdas tu testimonio, no te alejes. Él te va a guardar por su poder en estos postreros días. Vamos, denle gloria hoy, por favor. El poder restaurador de su resurrección al caminar en tristeza y cuando algo preciado se pierde. La misma conversación. Caminamos por el camino de Emaús. Lucas 24, 21. Pero nosotros, esto tiene tanto peso, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Estas palabras resuenan en mi espíritu. Hoy lo escuchas y dices: voy a hablar con alguien. Pasas por una etapa de yo esperaba por mi hijo, yo esperaba por este matrimonio y por esta relación, yo esperaba por este ministerio, yo esperaba por este diploma, yo esperaba por este ascenso, yo esperaba que esto fuera algo, yo esperaba, pero después de todo esto, por favor, no dejen que sus ojos humanos determinen qué viene después de todo esto. Ellos caminaban con la resurrección y la vida. Dios sigue obrando en tu vida y Él tiene un plan. Estoy hablando con alguien que camina con Dios y ya ustedes saben, podríamos ser muy buenos ocultando que algo se ha perdido. Algo se ha perdido. Después de todo esto esperábamos que algo se mantuviera, pero se perdió. La esperanza se perdió. Y tal vez, y sentí esto al hablarle a alguien. Entraste a la iglesia hoy, gracias a Dios estás aquí, o nos ves en línea, pero algo se ha perdido. Hay esperanza, hay frescura, hay paz y hay gozo. Hay una fe, hay una esperanza en Dios que se ha perdido. El enemigo ha tratado de robarla. Y saben que somos buenos ocultando que algo se ha perdido. Ponemos nuestra cara de juego o nuestra cara de iglesia, y la esposa de este pastor estaba horneando un pastel especial para la subasta de la iglesia en apoyo de una familia misionera, y la idea era que todos trajeran sus mejores productos horneados y harían una subasta. Todo el dinero recaudado se entregaba a esta familia misionera y el pastor la apuraba mientras su esposa ya había empezado a cocinar. Pero era lento y se hacía tarde y el pastor empezaba a impacientarse. No está listo. Llegaremos tarde, no está listo. Por favor, no se preocupen. Nunca hay impaciencia en las parejas pastorales de esta iglesia. Eso simplemente nunca sucede. Así que después de un rato él la está presionando tanto y ella abre y mira dentro del pastel y no está listo, no está cocido. Entonces ella dijo: no hay problema, saca el relleno y pone toallas de papel dentro. Simplemente lo llena con papel y lo cubre con crema batida. Y él dijo: ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? Ella dijo: todo va a estar bien. ¿Qué quieres decir? Tú vas a pagar el precio más alto en la subasta y comprar el pastel. Puede que seamos muy buenos ocultando, poniendo mucha crema batida, pero algo se ha perdido. Y después de esto esperábamos que, por favor, entiendan que cuando hablamos del poder de la resurrección para restaurar, el poder restaurador, esto no es cuando pensamos en poder.
en algunos círculos, es como si no fuera para la vida real, sino para manifestaciones y experiencias de la iglesia. Cuando Jesús se establece, cuando Jesús da un paso al frente y comienza su primer mensaje público, su primer ministerio público. Él, cuando comenzó su ministerio público, en su primer mensaje definió la restauración, el poder restaurador de su resurrección, el mismo espíritu que mora en ti. Lo describe así, basándose en las palabras del profeta Isaías. Y si llevas mucho tiempo siendo cristiano, por favor escucha. De nuevo, por favor, abre tu corazón. Este es el poder, el activo, real y auténtico poder de la resurrección. Activo, la esperanza viva que puede sanarte y guardarte. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, dice Jesús. Me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Tú puedes proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Dices, ahora mismo son cenizas, ahora mismo es un desastre, es feo. Gloria en lugar de ceniza y manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y si lo has experimentado en sanidades profundas en tu vida, ¿le darías gracias? Alguien necesita escucharlo. Esto es para ti. Necesitamos el poder restaurador de la resurrección para cuando caminamos en tristeza, cuando algo se ha perdido. Y lo necesitamos cuando alguien es tardo para creer. La resurrección viene para alcanzar a aquellos que tardan en creer. En el verso 25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas como fue profetizado y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Y se acercaron a la aldea, llegaron a la aldea a donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, quédate, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. La permanencia, el poder restaurador de la resurrección para los que tardan en creer. Cuando Jesús les dijo, oh insensatos, la palabra griega para mí es realmente, oh hombre sin inteligencia. Jesús no está insultando su inteligencia, tal y como definimos el término. Podemos tener inteligencia intelectual. Podrías tener mucha inteligencia académica, profesional, emocional, relacional e incluso inteligencia artificial trabajando para ti y no poseer, haber descuidado o abandonado la búsqueda de la inteligencia espiritual. Todos los días nos encontramos con quienes tienen todo el conocimiento del mundo, pero sin discernimiento, comprensión, visión, sin esa inteligencia espiritual, les cuesta creer. Ahora no miren a su alrededor, sigan sonriendo y mírenme a mí. Pero ¿conocen a alguien así? Sin codazos, señoras. ¿Y conoces a alguien que tarda en creer? Si tienes un hijo o alguien en tu vida que tarda en creer, en rendirse, que tarda en decidir, por Dios, para realmente rendirle todo a Él, para confiar verdaderamente en Él. Y la otra pregunta es, ¿eres tú el que tarda en creer? ¿Eres tú el que tarda en creer, en comprometerse, realmente comprometerse con Dios, con el poder restaurador de su resurrección? Él nunca te deja ni te desampara. Y hay algo tan tierno, pero también es una muy profunda realidad espiritual. Tienes libre albedrío y todos los que están en línea tienen libre albedrío. Puedes quedarte en el estado en que estás ahora. Puedes cerrarle la puerta a Jesús en tu vida en diferentes áreas y Él está caminando con ellos. Él resucitó por ellos. Caminan con la resurrección y la vida, pero Él no se les va a imponer. Fue cuando clamaron, quédate con nosotros. Y te digo a ti, Él nunca te deja ni te desampara. Pero hoy es el día. Tú has sido tardo en creer. Has sido tardo para comprometerte, pero hoy es tu día. No juegues con tu presente, no juegues con tu futuro. Basta con que le suspires una vez y Él correrá a tu vida para rescatarte. Aleluya. Y quiero decir una palabra también hablando a las mamás, papás, abuelos y a todos, y a personas que tienen a alguien en su vida que tarda en creer.
Has orado, llorado, llorado, y a veces pasan años, y lo diría así, lo sé esto, que a veces cuando oramos por personas que tardan tanto para creer, el primer acto es tan largo y tan oscuro. Pero quiero decirte que Dios se está moviendo tras el telón, Dios se está moviendo tras el telón de sus corazones. Hace unos años, cuando vine a predicar aquí en Times Square Church, vinieron los niños y habíamos oído que estaban presentando en Broadway la obra El Mercader de Venecia, con Al Pacino en el reparto, así que conseguimos entradas. Y estamos viendo esta obra de Shakespeare y es tan oscura. El primer acto es tan oscuro y es lúgubre, y la palabra y es tan pesada. Y luego cierran el telón y todo el escenario está a oscuras y fue tan deprimente, opresivo. Y luego cierran el telón y es el intermedio. Y nunca había ido a una obra de Broadway, tal vez a ver El Rey León una vez con los niños, pero nunca a una obra. No lo sabía, así que pedí un Perrier, agua con gas, costó $21. Nunca había probado un agua con gas tan cara. ¿Y mi hijo tropezó conmigo y le dije, mira, se cayeron $5 con mi Perrier. Cuando volvemos a sentarnos para el segundo acto, que es muy largo, es una obra de Shakespeare. Cuando volvemos, nada había cambiado. No oímos nada, no vimos nada. Pero cuando se abrió el telón, toda la multitud dijo, porque estaba completamente y totalmente cambiado. Habían trabajado detrás del escenario y era luminoso, era luz, era vida. Con mi botella de agua Perrier de $20 observo y pienso, oh Dios, trabajas detrás del telón, no te vemos, no lo sabemos, pero Dios está obrando en alguien en tu vida que tarda en creer. No te rindas, no te des por vencido, mantente en intercesión. El Espíritu de Dios intercede a través de ti y dale alabanza. A veces tenemos que alabarle por adelantado. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Yo soy el alfa y la omega, he estado allí desde el principio. Desde Moisés hasta que Jesús habló pasaron 1200, 1300 años de profecías. El amor de Dios no es aleatorio, ni caprichoso, ni cambia. Incluso en esos mismos días oscuros, cuando sientes como si Dios se hubiera ido desvaneciendo de tu vista. Jesús les dice en el versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y necesitamos el poder de la resurrección en etapas muy oscuras en nuestra vida, en las que el enemigo siembra la semilla de la duda hasta el punto de preguntarnos, ¿sigue Dios aún conmigo? Si leen las biografías de los grandes hombres y mujeres de Dios de la historia, predicaban, escribían y llegaban a millones. En algunos casos todos hablan de una temporada oscura, una etapa oscura en la cámara secreta de sus almas donde entra el mentiroso. Y le estoy hablando a alguien que debido a una tragedia, debido a algo tan intenso o debido a una serie de duros golpes y batallas, uno tras otro, el enemigo sembró en tu espíritu, estaba escuchando en oración a alguien, te estaba escuchando en línea y en el lugar secreto diciendo, te vi, lo sé, lo creí. Creo en tu cuerpo partido por mí y en tu sangre derramada por mí. Caminaba contigo, te vi, pero ahora estoy en una temporada como si te hubieras desvanecido. Es solo por el Espíritu Santo de Dios que puedes enfrentarte a la mentira del enemigo y declarar, mi Redentor vive, nunca me deja ni me abandona. Y así Jesús viene con el poder restaurador de su resurrección para ti. Cuando has estado luchando incluso contra el pensamiento, aunque no lo muestres, has estado luchando si ha desaparecido Él de mi vista y por eso tu corazón se ha enfriado. Versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Le estoy hablando a alguien con gran amor, que viniste a la iglesia y nadie lo notaría, nadie lo vería. Pero por todo lo que ha pasado y tus ojos estando velados y algo se ha perdido, tu corazón está frío. Has venido y es interesante que la ciudad
el pueblo de Emaús en griego, el significado mismo del pueblo es el lugar de calidez, y de hecho en alguna traducción lo traducirían como el lugar de frío a caliente, porque era una ciudad conocida por sus aguas termales calientes de manantial. Y yo siento en el amor de Dios venir y decirte, ay, yo lo sé, hay algunas etapas en las que algo se ha perdido y algo se ha perdido. Y es como si Él se desvaneciera de mis ojos y estoy caminando con esta tristeza y mi corazón se ha vuelto frío. Necesitas clamar por poder restaurador, porque Isaías dice que no quebrará la caña cascada. Él no lo hará, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea, no se cansará ni desmayará. Aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas, yo las declaro a ustedes. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Hace muchos años, y como dijo el pastor Tim en los anuncios, hay países que no mencionamos públicamente en línea por la fuerte persecución. No mencionaré el nombre, pero estuve dando una conferencia para pastores en una nación donde hay persecución muy severa contra los cristianos. Y me sentí tan honrado y humillado porque estaba hablando con cientos de pastores y escuchando sus historias. Simplemente algunos de ellos torturados, encarcelados, separados de sus familias, las iglesias quemadas, y sentí como que yo les hablaba, pero que ellos son unos hombres y mujeres de Dios maravillosos. Fue un momento de adoración y todo se traducía, incluso la adoración era en su idioma. Y justo después de adorar se acercó un superintendente, lo llamaban obispo, que sirvió allí durante décadas, un hombre de autoridad, y dijo, bueno, que Dios los bendiga, pueden sentarse, la adoración acaba de terminar. Y había un joven, como si estuviera solo, adorando a Jesús en medio del santuario, estaba de pie en medio, todos estaban sentados y él estaba llorando y seguía adorando. Y este hombre le habló con dureza, este obispo, y yo no entendí, pero le pregunté a mi traductor. Le decía, estás fuera de orden, siéntate. ¿Y no oíste lo que dije? Aquí no haces lo que quieres. El joven justo enfrente simplemente volvió en sí y miró a su alrededor y dijo, oh, perdón. Era tan humilde, dijo, perdón, obispo. Perdón, hermanos. Perdón, no quiero molestar, pero yo, como saben, acabo de pasar los últimos 8 meses en prisión. Y no solo nos golpeaban y torturaban. Una de las cosas que me resultaba más dura era que nos obligaban a estar en completa oscuridad y silencio absoluto. Ni siquiera podía murmurar. Ellos vigilaban. Y él dice, a veces yo simplemente no podía cantar ni adorar y a veces no sabía si iba a salir con vida o no. Y él dice, a veces yo solo decía Jesús, Jesús. Y venían y me golpeaban. Dice, estar hoy aquí con ustedes y poder adorar libremente me encanta de verdad. Y lo que me conmovió, ese joven era precioso, era maravilloso, pero como líder me conmovió ese obispo. Al escuchar todo, dijo, tomó el micrófono y dijo, les pido que oren, perdónenme, pido perdón a todos por lo que me pasó, mi corazón se ha enfriado. ¿Cómo puedo ser tan duro? ¿Dónde está mi amor? Lo que quiero es que ores, joven, ven aquí. Tú ora por mí, necesito oración, necesito. Algo ha pasado, algo se ha perdido en mi corazón, necesito. Y los jóvenes se acercaron con humildad y lo rodearon y le impusieron las manos. Aquella mañana no hubo prédica, solo la gloria, la presencia de Dios. Quiero decirte, trae tu corazón frío, trae lo que se ha perdido a Jesús y deja que Él haga la obra de la resurrección. ¿Podrían alabarle, por favor? Mientras vienen los músicos, el poder restaurador de su resurrección, cierro con esto. Cuando el diablo te dice que todo ha terminado, en Lucas 24, 33 y 34, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Simón Pedro, se le ha aparecido a Simón. Pueden oír la reacción y con esto el diablo los está bombardeando. Con esto es con lo que el diablo está bombardeando a Pedro. Se le apareció a Simón. No es posible, dijo, todo ha terminado para él. Él alardeó que si todos lo abandonaban, él moriría por Jesús, pero luego lo negó. Y maldijo ante una criada 3 veces para demostrarlo, que no lo conocía, y luego lloró amargamente. Le cortó la oreja al soldado cuando vinieron a arrestarlo en Getsemaní.
huyó, lloró amargamente. Cada vez que pensaba en ello, dice la Escritura, en su fracaso lloraba. Regresó a su barca, todo terminó para él. Está descalificado, es demasiado tardo para creer, está demasiado herido, demasiado desanimado, se ha perdido demasiado. Tenía la esperanza de que se cumpliera lo que esperaba, pero tras todo esto, todo terminó para él. Pero el ángel dice, no, llama, ve y busca a Simón. En el Evangelio de Marcos, él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, el Cristo resucitado llama por su nombre a quien ha vivido bajo la mentira de que todo ha terminado para él, y también te llama a ti por tu nombre. Y vayan a decirles que él ha resucitado tal como dijo. En 42 años pastoreando he visto a Dios resucitar del peor abismo a hombres y mujeres para resucitarlos y sanar su corazón y restaurar la resurrección. No puedo decirlo de otra manera. El Espíritu que levantó a Cristo de los muertos mora en ustedes. Él puede vivificar. Él puede resucitar del peor abismo. Justo antes de venir aquí esta semana, tuve el placer de conocer a una dama de nuestra iglesia, Monique. Ella ha escrito libros y vino a llamar a la puerta de mi despacho para decirme, vas a recibir la primera copia. Este es mi último libro y está en francés, pero se llama De la sombra a la luz. Y esta señora hace años, de hecho el 6 de diciembre de 1989 era una enfermera de alto nivel y su marido la había abandonado con 2 hijos hacía muchos años. Antes de eso, y él era un hombre violento, la había golpeado y la abandonó, y y ahora sus hijos son mayores. Él, el joven y la joven, hoy se han ido de casa y ella apenas tiene contacto con su hijo. Y como todos los ciudadanos de mi nación de Quebec pudieron ver, ese día fue de horror. Las noticias estaban llenas día y noche con lo peor. Vimos la matanza masiva más grande en la historia de nuestra nación. Un joven trastornado que estaba en psicosis, tomó un arma y entró en una sección de una escuela de ingeniería, pero para mujeres, y disparó y mató a 14 mujeres. Y muchas más que quedaron discapacitadas por el resto de sus vidas. Y es tan asombroso porque cuando ella dio su testimonio más tarde, cuando vio eso en las noticias, tuvo un pensamiento fugaz y le dijo a su amiga, estoy orando por la madre de ese hombre. Y unas horas más tarde, la policía irrumpió en su casa y descubrió que el peor asesino en la historia de nuestra nación era su hijo. Y ella es inimaginable. Tuvo que esconderse y ella no tuvo nada que ver con eso, pero la calificaron como la madre del peor asesino y cayó en una espiral de depresión. Y cada vez que se acercaba la fecha, los periodistas la acosaban. Y en el año y medio o 2 años que siguieron, su hija sufrió una sobredosis y murió. Y ella vino a nuestra iglesia y no conocíamos la historia en ese entonces, pero vino y se sentó en la iglesia y ella era la viva imagen de la pena, la viva imagen del dolor, y tenía una amiga que vino con ella y dijo, antes de un servicio le dijo a su amiga, ¿es posible morir de dolor? Ella dijo, siento que me estoy muriendo de tristeza, de dolor. Y durante el servicio sintió una tristeza tan abrumadora, tan pesada, que le dijo a su amiga, creo que me estoy muriendo. Si me caigo, no me levantes, déjame, me estoy muriendo de dolor. Y en ese servicio, tras el mensaje, se volvió a levantar y en la adoración su corazón, dijo ella, podía oír mi corazón latir. Y era como si el Señor, no con voz audible, sino como el Señor habló con tanta bondad y amor. Pero ella dijo que era como escribe en su libro, es como amor, pero con un poder asombroso. Y el Señor habló a nuestro corazón. ¿Sientes tu corazón latir? Sí, Señor, lo siento. ¿Sabes que soy yo quien hace que tu corazón lata? Y si me lo das, si me lo entregas, yo lo sanaré. Y ella decía, ay, tú no lo sabes, Señor, escucha, tú no conoces mi corazón, ya no me queda corazón, solo pedazos, no queda nada. Y ella dijo, el Señor dice, dámelo y yo lo haré. Y eso no tenía ningún sentido.
No solo sanaré tu corazón, sino que te daré voz. Y yo solo me estoy escondiendo en un hoyo por todo esto. Y en los días, semanas, meses y años que siguieron, estos son 30 años, 25 años. Y luego vimos lo he visto tantas veces, pero uno nunca. Uno siempre se asombra de la maravillosa gracia. Vimos a esta mujer resucitar, la vimos volver a la vida, la vimos ser bautizada, la vimos ser llena del Espíritu. La vimos empezar a compartir en la reunión de oración semanal de mi esposa, solo con unas pocas mujeres y el Espíritu Santo usándola, donde años más tarde ha estado en 15 países de habla francesa del mundo, ha hablado a cientos, si no miles, de policías y funcionarios de prisiones y de seguridad en escuelas secundarias y colegios y universidades. Ha aparecido en televisión y siempre lo hace de forma muy positiva, hablando de la vida que Cristo le ha dado, de la sombra a la luz. Así que le hablo a alguien hoy en el mismo espíritu que resucitó a Cristo de los muertos. Mora en ti. No hay limitación para el poder de su restauración en el nombre de Jesús. Te guardará y sanará. Y quiero que le den la mejor alabanza, por favor. Aleluya. Así que pongámonos de pie. Voy a pedir al equipo de alabanza que venga. Y realmente me darían un minuto. Los que están en línea, esto es para ustedes, tanto como para la gente aquí en persona. Pero no se vayan de inmediato. Pueden por un momento. Creo que Dios quiere ministrar vida a tantos. Y si Dios me dio estas palabras específicas sobre algo que se ha perdido, y sobre la tristeza que es tan agobiante, y sobre el anhelo de creer, y el corazón se ha enfriado. El Espíritu Santo, el Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, está aquí actuando, deseando darte vida y renovarte. Quitaré el corazón de piedra y te daré uno nuevo. No es solo para no creyentes, es para todos. Esto es lo que sentí en mi corazón. Para este segundo servicio le voy a pedir a Ricardo que venga y nos dirija en la adoración cantando la resurrección. Pero por favor no lo dudes. Si estás aquí hoy, cuando empecemos a cantar, si estás aquí hoy y dices, necesito, algo se ha perdido. Algo, Pastor Claude, esa palabra era para mí, algo se ha perdido. Quiero que te levantes de tu asiento y vengas al frente y digas, oh Dios, aquí estoy, vengo a ti, estoy entrando en la resurrección. Tal vez dices, no suelo pasar al frente. Esto es, no voy a rogar. Este es un llamado del Espíritu Santo. Hay un paso de fe para decir no. Y si estás aquí y dices, esa palabra era para mí, el enemigo realmente me había estado mintiendo, llenando mi mente. Dios se ha desvanecido. Es como si ya no estuviera. Y quiero pasar al frente y decir, rechazo esa mentira en el nombre de Jesús. Si hay alguien en tu vida que tarda en creer y es una carga para ti y dices, oh Dios, lo traigo al altar. Paso al frente, no solo para llorar y lamentarme. Vengo en fe para decir que el Espíritu de Dios lo alcanzará. El Espíritu de Dios la alcanzará mientras cantamos. Escuchen, todos hemos pasado por eso. Grandes hombres y mujeres de Dios han testificado esto. Si estás aquí y dices, mi corazón estaba frío, necesito venir, quiero que mi corazón vuelva a arder en mí. Quiero que vengan cuando empecemos a cantar de todas partes del balcón. Los estamos esperando. Y mientras venimos, esto no es solo para los que pasan al frente. Podríamos todos nosotros levantar nuestras manos, porque todos necesitamos entrar en la resurrección. E incluso antes de cantar, pueden empezar a hablar con Dios. Pueden empezar a decir, Dios, lléname con el poder de tu resurrección. Seamos realistas, algo se ha perdido, oh Dios. Necesito que vengas. Oh Espíritu Santo de Dios, ven, oh Dios. Necesito ser guardado y protegido. Mi corazón fue tentado con muchas cosas y me he alejado. Necesito ser guardado por el poder de Dios. Así que por todo este lugar, manos alzadas y déjenme oír las voces 51 y Broadway, que las voces se eleven a Dios. Convirtamos esto en un momento de oración cuando entremos en la resurrección. En el nombre de Jesucristo. Be restored. Come on, let's sing it, let's pray together. We speak to dry bones. Hear the word of the Lord. Breath of life, come fill my faith. What was dead come to life in Jesus'